¿Qué tal, amigos de Belcebú, de revista Belcebú? Los saluda una vez más Sergio Santiago Madariaga del otro lado o a un lado de la pantalla y por este lado los saluda Mauricio Matamoros. Como bien saben, pues editores de la revista Belcebú, una vez más nos encontramos en el video podcast de la revista. Como siempre, pues bueno, nos reunimos para dialogar, discutir sobre temas que tienen que ver con alguna fecha importante o trascendente a nuestra consideración. Y pues en esta ocasión creo que, pues bueno, como siempre tratamos de armar programas interesantes y se han conjuntado un par de temas bien interesantes. Como lograrán ver algunos pues, espectadores, escuchas, lectores de la misma revista avesados, aquí tenemos atrás unas imágenes muy interesantes y en algunos casos me parece que muy eh, pues definitorias de lo que vamos a hablar, ¿no? Por supuesto, por un lado vamos a hablar de Michael Allred, este gran historietista estadounidense. eh, eh, a- a- de fondo yo tengo a Madman, que pues sin duda es su personaje más emblemático, Temático. más conocido. Y pues bueno, hablaremos de él porque pues los lectores de cómic, los entusiastas del medio de la Ciudad de México correrán con la suerte de poder conocer a este autor y conocer más de su obra a partir de ello, porque a mediados del mes de octubre estará presente dentro de la edición próxima de la Mole, esta convención de cómics y entretenimiento. Y pues bueno, ahí estará Michael Allred, que de hecho estará acompañado por Laura Allred, su esposa, su compañera, no solamente pues desde que se casaron, ¿no? Compañera meses antes, porque se casaron de hecho muy jóvenes. Entonces han compartido pues prácticamente la carrera profesional de ambos, ¿no? Porque Laura, desde que Michael comenzó su carrera profesional, ha sido su colorista y por ello estamos hablando que es una carrera profesional de ya casi 40 años, donde definitivamente nos han demostrado una de las carreras más interesantes de pues, la historieta, ¿no? De la historieta de autor que se incrusta tanto en la escena independiente como en la escena comercial, ¿no? Y hablando de la escena independiente, pues también vamos a hablar de otro tema bien interesante. Pues se trata del 30 aniversario de uno de los sellos más interesantes que han surgido en la escena independiente del cómic estadounidense, ¿no? Estamos hablando, como pueden ver en el fondo de Sergio, de Verotic, uno de los sellos pues más a- Indefinibles. indefinibles, más venturosos, más pues, ¿qué podríamos decir? Pues sí, que han decidido tomar al toro por los cuernos y presentar el tipo de historias que le gustan a su editor fundador, ¿no? Su editor fundador es Glenn Danzig, este músico extraordinario que desde hace más de 40 años ha estado experimentando en los terrenos más peligrosos, pedregosos, ruidosos, interesantes del rock, del metal y del punk, pues más extrovertido, ¿no? Entonces, los temas que nos tienen reunidos aquí creo que se confabulan, se compenetran de alguna manera, coinciden y son muy interesantes. ¿No es así, Sergio? Pues sí, sí, así es. Mira, digo, hemos estado como enfocados un poco sobre todo en los vasos comunicantes Ujú, y no vamos a mentir. Digo, realmente ujú, la gran línea comunicativa de este año, pues sobre ujú. todo han sido los años 90, ¿no? Pero pues tiene mucho que ver también con que fue una década de ruptura total, ¿no? O sea, si nos ponemos como a pensar o a sopesar desde una perspectiva del año 2024, casi 2025, pues prácticamente fue la última década que pese a que toma muchos elementos culturales de décadas anteriores,
También fue la última década que tuvo pues digamos que tuvo una personalidad propia. O sea, hay una sola imagen, 5 segundos de música, en este caso dos imágenes que podrían ser muy disímiles, pero pues al mismo tiempo claramente las vemos como prominentes de una década que es la de los 90, que tal y como esa interesantísima analista cultural, que es la vocalista de Delight, definió como los 60 pero al revés, ¿no? Ujú, Entonces, bueno, sí, efectivamente, digo, son dos figuras muy, muy disímbolas. En el caso de Mike Allred, pues es casi, casi, digo, tomemos en cuenta que tiene un background religioso pesado, heavy, ¿no? Que es mormón, ¿no? O sea, es de Utah y toda la cosa, ¿no? O sea, ujú, los santos de los últimos días. Y que por cierto ilustró también el libro Mormón, ¿no? O sea, ujú, porque él lo considera una historia, pues, fantástica, fabulosa, maravillosa. Secretamente, pues obviamente es su fe, ¿no? Entonces, muy respetable, ¿no? Y bueno, pues que es hijo de una pareja muy disímbola, ¿no? Pues el psiquiatra y ella, creo que juguetes o algo así, una ujú, cuestión ahí, no recuerdo muy bien, pero sí recuerdo que pues toda su infancia está imbuida justamente ahora sí que bebiendo de esas dos aguas, ¿no? Y bueno, pues si algo distingue totalmente a Mike Garrett, pues es su obsesión inacabable, inagotable de las iconografías pop, ¿no? O sea, y no ujú, estamos hablando solamente pues, de lo que se veía en la tele en esa época, porque recordemos, fue antes del Internet, lo cual es muy sospechoso, ¿no? Que una época, que un color cultural prácticamente terminara de tajada cuando entra el Internet, pues bueno, lo dejamos de ujú, tarea, ¿no? Y hasta la fecha, ¿no? O sea, digo, yo no pude revisar todo lo que quería revisar de Mike Allred porque es inagotable, o sea, son docenas y docenas y docenas de números. Pero sí me di la tarea de revisar, bueno, por supuesto, el Madman de los 90, que es absolutamente exquisito, ¿no? O sea, una joya total, ¿no? La mini biografía, o bueno, podemos decir que es miniserie sobre David Bowie, sobre un par de años clave de David Bowie, que es absolutamente gloriosa. Y bueno, esta obrita, lo más reciente, pues es esta obra tan curiosa, o sea, en medio de esta época que podemos decir que es en cierta medida, tan cínica, pero al mismo tiempo tan moralina, pues un trabajo como el de que hizo con Superman, que se llama Space Age, pues se disfruta muchísimo porque pues esto hasta justamente son los 90 otra vez, ¿no? Es un homenaje a los años 60, a las obsesiones del aire espacial y demás, ¿no? Todo en clave, bueno, pues, de la formación de la Liga de la Justicia, ¿no? Entonces, bueno, pues es totalmente muy, muy, muy coherente, es uno de los artistas cuyo trabajo siempre ha cedido muy poco a las modas, ¿no? Él está muy interesado en expresarse con su estilo, más que tomar los estilos para adaptarse, ¿no? Y sin embargo, pues él sabe justamente elegir los iconos, las figuras, ¿no? Lo vimos cuando vimos Ecstatic, ¿no? ujú, La forma en la cual, pues bueno, fue víctima, como todos lo hemos sido ya en este punto, ¿no? O sea, Andy Warhol se equivocó, no eran 15 minutos de fama. El ujú, futuro nos iba a reservar 15 minutos de censura. Entonces, bueno, ujú. él también fue víctima de censura cuando no permitieron que usara a Lady D, ¿no? En una de las portadas. Que Como una bueno, mutante, ¿no? como una mutante además, ¿no? Y además Ujú, digo, viendo ya la historia y todo, pues ves que hubiera sido absolutamente maravilloso porque hubiera sido una villana tremenda, ¿no? O sea, Peter Milligan ahí poniendo de villana a Lady Di era un absoluto escándalo, ¿no? Y bueno, pues digo, lo vamos a tener aquí en México, lo cual es muy, muy interesante porque digo, pues las primeras aproximaciones a Mike Garrett en los 90 pues era en la cajita de hasta por allá, ¿no? O sea,
Madman pues, no era nada, ¿no? O sea, todo el mundo quería las cosas de Rob Led, ¿no? Bueno, de este señor y los hombres X y bueno, en fin, ¿no? Y bueno, y por otro lado, digo, para no extenderme demasiado, porque pues, ya habrá tiempo, pues tenemos a Glenn Danzig, que es algo así como el demonio de Tasmania, ¿no? O sea, es un personaje que igual rockea, que igual hace blues, que si le gusta el industrial se pone a hacer industrial, que conoció a un alumno de Bruce Lee, se pone a hacer Jet Kune Do, lo que, o sea, es como alguien que tiene muchos intereses, ¿no? Que creció también justamente en los 90 con los cómics y con el trash y con el horror y con el horror de los 80, por supuesto, ¿no? Y, y es indefinible, ¿no? O sea, es alguien indefinible. Los, la extrema derecha lo califica de satánico, él dice que no es satánico. La extrema izquierda dice que es liberal, también dice que no es del todo liberal, ¿no? O sea, en resumen, él hace lo que se le pega la gana, ¿no? Siempre ha hecho eso. Y nunca se ha tomado tan en serio, ¿no? O sea, a pesar que, digo, cuando tú ves su trabajo musical y tú ves una serie de cosas, sus opiniones sobre todo, pues no es alguien que no se ha estudiado, o sea, es una persona con gran lectura, es una persona con mucho conocimiento de cuestiones clásicas, ¿no? Y sin embargo, también lo ves bromeando, o sea, eso también es muy propio de los años 90, ¿no? O sea, es alguien que todo el tiempo está jugando, ¿no? Sobre todo. Recordamos ese glorioso documental donde él habla de su biblioteca, ¿no? Entonces, pues no sabe si está hablando en serio, de pronto hace unas acepciones, hace unos comentarios, y sobre todo que no trae camiseta, ¿no? Mm, Porque es una persona que le gusta pues, trabajar su físico, ¿no? Y bueno, pues no toma tanto, no o sea, digo, es un rockero, pero no es tan trashy, no es tan alcohólico, no es tan, o sea, es muy difícil de definir. Y en consecuencia, bueno, pues él consideraba que no estaba viendo los cómics que él quería ver, ¿no? Que eran unos bien puercos, ¿no? Así, sexosos, explícitos totalmente, absolutamente explícitos, y sobre todo de horror, ¿no? O sea, él quería ver horror erótico, ¿no? ¿Qué digo? Ya después, más adelante, conforme pasa el tiempo, pues vamos viendo que todo eso pues, venía de Asia, ¿no? O sea, todo eso venía de esa cultura underground del hentai que por alguna exótica razón en los 80 y gran parte de los 90 pues tenía historia, ¿no? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, ya hemos hablado hace algunos años de Urotsukidoji, pues le adelantabas a las escenas porque querías ver qué seguía en la historia, ¿no? O sea, no te interesaba realmente tanto ver las escenas de desnudos, ¿no? Las escenas explícitas. Y en el caso de Glenn Danzig, pues él quería ver hasta dónde podía llegar con un concepto tal, que es la violencia y el erotismo conjuntados. Y pues funda esta editorial pues, totalmente pues, atrabancada, ¿no? O sea, hubo una época en que pirateaban cosas, se peleó con Go Nagai. Nos falta el gran documental sobre Verotic, porque aparte de pronto sacaban muchos títulos, de repente no sacaba nada, de repente tenían mucha calidad, de repente tenían nula. Es muy curioso todo lo que sucede ahí, pero pues es siempre en este espíritu de una extrema libertad, ¿no? O sea, es una libertad a prueba de todo y que como puede busca su lugar. O sea, no se trata de que uno aguante el mundo, sino de que el mundo lo aguante a uno, ¿no? Y en ese sentido, y probablemente solo en ese sentido, pues es muy logrado, ¿no? O sea, 100%, ¿no? mm, Pues sí, estamos hablando aquí de dos entidades sumamente apasionadas, Glenn Danzig y Michael Larrett, dos artistas, dos creadores muy casados con sus ideas. A mí me gustaría hablar un poquito pues, del contexto histórico en el cómic y en el contexto musical, ¿no? Porque tiene que ver con estas dos Pues, presencias, ¿no? Estamos hablando de que Glenn Danzig pues, es uno de los grandes baluartes de la música extrema de los últimos 40 años, ¿no? Eh, Comenzó pues, prácticamente en la escena punk con los Misfits y con Sam Hain, ahí ujú, haciendo variaciones del punk
y del post-punk. Y pues bueno, después de abandonar estas alineaciones ya hoy de culto, pues inicia sus proyectos aún más personales, ¿no? Porque si bien esos dos proyectos musicales, él era parte esencial, era el motor de ellas, comienza después sus proyectos como Danzig, ¿no? Donde pues digamos que ya se va hacia un lado un poco más experimental, porque si bien se le puede considerar tal vez metal pesado, eh, pues es un metal donde no se define si es metal pesado del todo, o si es thrash metal, o si es death metal, o si es gótico, o si es industrial. Es decir, Ujú, aquí hace realmente experimentación muy avanzada Glenn Danzig. Y la realidad es que durante la primera mitad de los 90, pues yo creo que es de los músicos dentro del rock pesado más experimentales y más propositivos, ¿no? Y la prueba son los primeros 4 o 5 discos de Danzig, que son realmente maravillas, ¿no? Si no los conocen, pues ahí está la invitación para que lo escuchen, por supuesto, ¿no? Y bueno, estamos hablando de una época donde pues también estaba, esto por un lado, digamos, por la escena más rockera, más oscura, más pesada del rock, pero también había un constante movimiento pues, en la escena del rock pop, del rock más comercial, ujú, o digamos incluso del rock que no necesariamente era pop, pero que era más fácil de absorber que lo que estaba proponiendo Glenn Danzig, ¿no? Estamos hablando de que es el momento histórico, finales de los 80, principios de los 90, donde surge el grunge, donde surge el Britpop y donde surgen muchas otras corrientes, ¿no? Pero digamos que estas tal vez sean como que las más conocidas, ¿no? Por supuesto también está una corriente del industrial, donde también ahí se incrusta de alguna manera Danzig y es una escena que ya hablamos en algunos videopodcasts atrás y que también se involucra en la escena audiovisual, ¿no? De tal ujú, manera que eso también lo vemos reflejados tanto en el cine y de alguna manera también en el cómic, ¿no? Ahí es cuando si no empiezan a surgir, pero sí digamos que, por ejemplo, un historietista como Bill Sienkiewicz, comienza a tomar un cariz pues más personal, deja un poco atrás lo que había estado trabajando en el cómic de superhéroes y comienza a hacer trabajos independientes que de ujú, alguna manera reflejan ese pensamiento y esa inquietud industrial, ¿no? Surge también el trabajo de Dave McKean, que también encuentra reflejo con esto, ¿no? Pero digamos, dentro de la escena underground independiente, también hay otras voces muy peculiares, como es la del caso de Michael Allred. Es un historietista que él comienza a trabajar desde 88, 89 y comienza en títulos muy independientes, ¿no? Títulos muy independientes de sellos independientes como Caliber Press. ujú. Aquí tengo, por ejemplo, su primer cómic que se llama Graphic Music y Ve donde de nomás. hecho aparece por primera vez Madman, ¿no? Hazlo. Aquí, por ejemplo, pues vemos un trabajo realmente independiente donde el autor estaba hablando de códigos y de referencias que había que estar muy metida en esa escena para entenderlo, ¿no? Estamos hablando de que Michael Allred hablaba de películas de David Lynch, películas de David Cronenberg, hablaba de la bibliografía de William Burroughs, ¿no? Y si bien ahorita, digamos, ya es una jerga que ya no es necesariamente independiente ahorita en el 2024, hace 35 años sí era cuestión de lectores que andaban totalmente alejados de lo que había en la televisión y lo que Ujú, decía lo políticamente correcto, ¿no? Entonces, encontrarse los cómics de Michael Allred, si bien eran algo totalmente distinto a lo que estaba presentando en aquella época musicalmente Glenn Danzig, eran digamos, dos maneras distintas de trabajar en el mundo independiente, alejado de lo mainstream, de los grandes combos mediáticos, ¿no? Michael Larrett comienza a despuntar rápidamente durante los primeros años de los 90 a partir de su creación de Madman. En cuestión de 2, 3 años, se vuelve un tanto popular este personaje y tanto es así que es absorbido por Dark Horse ujú.
y lo invitan a Michael Allred a que forme parte del lanzamiento de un subsello dentro de Dark Horse que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Ahorita se me va el nombre, pero ahorita lo comento. Era un subsello que estaba formado por autores importantísimos del cómic en aquella época y que lo siguen siendo. ¿No La era punta de lanza Maverick? era, Maverick, ¿no? no, no Bueno, era, ahorita nos acordamos. Era un sello donde estaban involucrados Frank Miller, Paul Chadwick, Mike Mignola, mm. Matt Wagner. Y digamos que el más joven, el menos conocido, era Michael Allred, ¿no? Él, de hecho, se sentía muy incómodo porque lo habían llamado ya, digamos, estos gigantes, estos titanes del mundo del cómic, ¿no? Y en ese momento, pues empieza a convertirse en algo más importante Michael Allred. En ese momento, precisamente en el 94, es cuando Glenn Danzig decide comenzar la aventura de Verotic, ¿no? ¿Por qué? Porque como ya lo dijo Sergio, Glenn Danzig, pues era tanto un lector de cómic ya pues, de todo tipo de cómic, obviamente de cómic de superhéroes, pero sobre todo de cómic de monstruos y de cómic de terror también, ¿no? Y por tanto también era un gran conocedor de cine, de terror, cine de explotación. Todo esto, por supuesto, se veía reflejado en su música, en los títulos, en las letras de sus canciones. Y él comenta, él recuerda que durante esas giras muy emblemáticas de Danzig, por ahí se escuchan unos perros que seguramente se están quejando por los temas que estamos discutiendo. Glenn Danzig comenta que una discusión muy constante con sus seguidores en aquellas giras era que hablaban de cómics y que no había el tipo de cómics que le gustaría, como ya lo dijo Sergio, leer él mismo, ¿no? Entonces decide, inspirado de alguna manera un tanto por los editores y autores de IMAGE, que se habían alejado, habían dejado Marvel Comics para formar su propio sello. Él decide comenzar un sello también independiente, pero que tuviera todos los valores de producción de Marvel o de DC, ¿no? Y así es como nos encontramos con un sello, Verotic, donde pues la consigna principal era presentar las historias más violentas, discursiva y visualmente que nos pudiéramos imaginar, y con grandes nombres, algunos nombres importantes en los guiones y sobre todo grandes nombres en las ilustraciones, ¿no? Porque estamos hablando de que eh, se presentaron guiones de Grant Morrison, de Ujú, Nancy A. Collins, una gran escritora de prosa de terror y que en aquella época era la escritora de Swamp Thing, una gran etapa. ujú. Escritores como Graham Masterson, entre otros, ¿no? Pero sobre todo lo que brilló más eran los ilustradores. No estamos hablando de que las historias presentadas por Verotic, muchas de ellas escritas por el propio Glenn Danzig, estuvieron ilustradas por Simon Basley, Lian Sharp, Jay Lee, Esteban Maroto. Inclusive se dio el lujo, Glenn Danzig, de publicar por primera vez en Occidente el Devilman de Go Nagai, ¿no? Entonces estamos Exactamente. hablando de que Glenn Danzig realmente hizo muchas cosas que hasta ese momento no se habían hecho en la edición de cómics, en Occidente al menos, ¿no? Y aunque al día de hoy se sigue considerando a Verotic simplemente como un sello de pornografía en cómic. Estamos hablando de que se trató de un sello de gran calidad discursiva que tomó como vehículo la pornografía, pero que también derrumbó muchas códigos de censura que había en aquella época. Por supuesto, estamos hablando de un sello que tuvo muchos problemas de censura y que logró muchas otras cosas y que por supuesto también eh, marcó el camino para sellos tan importantes hoy día como Avatar, ¿no? Entonces estamos hablando de momentos históricos para la publicación de cómics con la llegada de Glenn Danzig a la publicación de cómics y con el desarrollo de Michael Allred como autor que surge en el mundo independiente, pero que comienza a entrar al mundo mainstream y sin duda nos atrevemos a decir que lo cambia de alguna manera, ¿no? Crea cánones visuales
que continúan siendo irrepetibles, pero que sí inspiraron a muchos otros historietistas que hoy trabajan hoy día, ¿no? En el mundo de la historieta. Sí, así es. Bueno, pues podemos decir como que son dos caminos muy, muy distintos, pero que de alguna forma reflejan más o menos las polaridades o los caminos que tomaron muchos artistas de esa época actualmente, ¿no? O sea, en el caso de Mike Garrett, bueno, pues ya trabaja para DC, ya trabaja para Marvel, ¿no? Y en el caso de Green Danzig, pues sigue ahí into the dark, ¿no? O sea, más que nunca, ¿no? Y pues yo creo que aquí podemos hacer una especie de visualización de lo que pasaba, ¿no? O sea, de lo que era llegar a la tienda de cómics, del secreto a voces que era Verotic, porque llegabas y decías, es que yo vengo a buscar Verotic, a ver si ya llegó el nuevo. Pues te pasaban a un espacio especial, ¿no? Porque, pues no, o sea. Y ahí estaba en la pared, estaban los Verotic, estaban los tabús, ¿no? O sea, Ujú. imagínense eso, ¿no? Estaban los Verotic, estaban los tabús y estaba de novedad Black Keys. O sea, ¿cómo vamos a hacerle? O sea, 5 años más tarde que uno no hubiera nacido o algo así, nos lo perdemos por completo, ¿no? Ujú. Y pues era una época que ahorita ya en este punto pues lo vemos muy privilegiado, ¿no? O sea, ¿cuándo se va a volver a repetir ese? Y bueno, como bien comentas, pues ahí estaba el Swamp Thing, estaba Vértigo a todo lo que da, todo lo que hemos estado hablando durante el año, ¿no? Estaba Vértigo a todo lo que daba, ahí estaba Peter Milligan ahí haciendo algunas cosas, y los Swamp Things ya se reconocían como una literatura muy seria, los que hizo Alan Moore, empezaban a reconocerse a Watchmen, o sea, ubiquémonos en una época en la cual Watchmen era nada, todavía era absolutamente nada, ¿no? Entonces, justamente había un público, digo, a final de cuentas es una industria, no es arte por el arte, ¿no? Y a final de cuentas había un público que tenía hambre de esas cosas, que tenía interés, que las compraba, ¿no? Digo, en un momento dado alguien se intentó hacer algo así como rico ahí en la Ciudadela, yo lo recuerdo muy claramente, que se trajo como 60 números del mismo issue de Verotic, pensaba que lo iba a vender así, obviamente no vendía absolutamente nada, pero bueno, son gajes del oficio. Pero, insisto, o sea, todo eso eran como flashazos de que había un público que andaba buscando cosas, ¿no? Y también hay que decirlo, o sea, había un nivel de mediocridad también en el mundo indie del cómic, pues también terrible, pues, ¿no? O sea, había de todo, pues, ¿no? Ahorita lo vemos así muy idílicamente porque, bueno, ya pasó el tiempo, ¿no? Pero, y sobre todo sobrevivió lo más interesante, ¿no? Pero, pues, el hecho de que incluso fueras al Mix-Up y lo que estaba en primer lugar, digo, Mix-Up era una tienda de música para los más jóvenes que nos oyen, con discos físicos, ¿no? Entonces estaban en primer lugar puros grupos indie, ¿no? Y la portada de Spin y la portada de Rolling Stone y todo estaba lleno de gente que estaba haciendo propuestas nuevas, ¿no? Que estaba haciendo búsquedas, ¿no? Entonces, esto sobre todo nos recuerda, pues, lo que se ha perdido, ¿no? O sea, ¿a quién podríamos poner con toda esta supuesta libertad que tenemos ahora? ¿Qué proyecto, qué material sexualmente explícito, pornográfico, pues ha tenido el nivel del peor número de Verotic? Porque también hay que decirlo, o sea, insistir, ¿no? Efectivamente tuvo muy buenos autores, tuvo muy buenos dibujantes, estos 15 números míticos, que en este momento son absolutamente míticos, ¿no? O sea, si yo tengo uno, fulanito tiene otro, pero prácticamente nadie tiene los 15, ¿no? Porque la distribución pues también era una pesadilla, ¿no? Pero muchos cómics, muchos números de Verotic, sobre todo los últimos, pues no son tan buenos, o sea, realmente no tienen tanta calidad. Regularmente a veces parecía como mal chiste, ¿no? Mm. O sea, digo, de los personajes más, que por supuesto fueron los que tuvieron más éxito,
los personajes a veces más cochambrosos, pues destaca increíblemente la Group Girl, ¿no? Mm, Entonces la Group Girl pues, es un zombie, es una zombie, es una muerta viviente, se está deshaciendo, pero no conoce otra vida más que la prostitución. Entonces a eso se dedica y pues es de un humor negro atroz, pues, ¿no? O sea, visceral. O sea, imagínense, pues totalmente sin censura, ¿no? Y fue, por cierto, el primer personaje pues, que llegó al cine, ¿no? O sea, por mm, supuesto, no llegó al cine mainstream, sino a una película, pues también por, ¿no? Ahora, ¿qué pasa ahí? Bueno, pues es que era donde había libertad. O sea, a final de cuentas, o sea, había muchos experimentos con la pornografía para tratar de hacer un poquito de lo que pasó en los setentas, que era esta intención de que llegara al mainstream, ¿no? O sea, recordemos que en los 70 hubo un lapso así como de 2 o 3 años, que curiosamente coincide con el punk, ¿no? En el que el porno quería entrar pues, a considerarse una cosa seria, pues, ¿no? O sea, cine. Y se generaron cosas muy interesantes que ahora están olvidadísimas. Algún día valdría la pena hacer algún intento ahí de rescate, sobre todo de denunciarlo, ¿no? mm, Y en el caso de Danzig, bueno, pues efectivamente, insisto, había historias, siempre fueron de alto riesgo, ¿no? Absolutamente. Y podemos decir que para la gente que era muy fan del gore, ¿no? De todo este tipo de cine extremo, pues había muchos lugares comunes, ¿no? Pero pues imagínense a alguien así, súper buena onda, enfrentando la historia de un serial killer que mutila a sus víctimas para juntarlas, ¿no? Para aparearlas, ¿no? Entonces, y usa un taladro para levantarles el tercer ojo, y bueno, o sea, siempre fue este caos, ¿no? Y hay que decirlo también muy claramente, los primeros 2 o 3 números que es donde Grant Morrison escribe, son extraordinarios porque claramente eran historias que él había tratado de ubicar en algún lado y que por supuesto en ningún lado se las iban a aceptar. Una de ellas fascinante, que es de una casa embrujada, podemos decir, pero pues más bien es una casa de pura hambre de carne, pues, ¿no? En todos los sentidos. Y es algo que si se hiciera un filme en estos momentos, pues, bueno, porque digo, para cerrar un poquito este segmento, había juicios, sí, así juicios tal cual, cuando llegaban a encontrar tiendas de cómic que vendían erótico, o sea, hubo juicios por obscenidad, mm. ¿no? Cerraron tiendas de cómics literalmente si les encontraban un número de Verotic, ¿no? Así que además había un riesgo legal, ¿no? Y pues es fascinante porque siempre encontró su lugar. Pues así es, efectivamente fue un momento de ebullición en muchos aspectos y la fuerza, la garra que traía Verotic en aquel momento, pues sí provocó, fue prácticamente un polvorín, ¿no? Como bien dices, hubo tiendas pues, cuyos dueños fueron a dar a la cárcel algunos. Esto, de hecho, provoca que sea muy activa durante aquella época el Comic Book Legal Defense, que fue una Exactamente. asociación creada por los mismos creadores de cómics para defender tanto a los artistas como a toda la gente involucrada en el medio, pues contra muchas injusticias, ¿no? Dentro de ellas, una que fue muy activa durante aquella época, que fue pues, los juicios en contra tanto de autores como de gente que vendía y distribuía historietas, ¿no? Porque en muchos casos, si ahorita existe todavía el prejuicio de la lectura de cómics como una que existe el prejuicio donde se manifiesta la creencia de que es lectura para niños. En aquella época, pues era aún mayor y no nada más era eso, sino que muchos consideraban que la propia existencia de un cómic cuyo desarrollo, cuya narrativa implicara temas que no tenían que ver con niños, Mm, eso ya era una aberración y por lo tanto era pues pernicioso y tenía que ser castigado con la cárcel, ¿no? Entonces, la asociación o la organización de la Comic Book Legal Defense ayudó en muchos de estos casos y lo curioso es que a través de ella
unió a todas las editoriales y todos los frentes que había en el cómic, ¿no? Entonces, en la Comic Book Legal Defense pudimos ver los anuncios de esta organización, tanto en los cómics de Verotic como en los cómics de Dark Horse, ¿no? En los cómics de Frank Miller. Y tanto Glenn Danzig como Frank Miller son dos de los voceros muy, muy intensamente involucrados en la Comic Book Legal Defense durante aquella época. Y bueno, aquí estoy hablando de que Frank Miller pues, estaba en aquella época muy, muy unido a Michael Larred por el sello que les mencionaba, ¿no? Que sigo sin poder acordarme, pero ahorita me acordaré. Este, bueno, el caso es que esto nos habla un poco de los vasos comunicantes que había entre estos autores, a pesar de que en apariencia estuvieran muy alejados, había situaciones por principios y por filosofías que los tenían muy unidos, ¿no? Y ese es el caso. Finalmente estamos hablando de autores libres que buscaban expresarse a como diera lugar, ¿no? A Glenn Danzig buscar, buscar expresarse lo había llevado al terreno independiente, a crear su música total, bueno, casi totalmente alejada de los grandes sellos. Digo casi porque finalmente recordemos que es uno de sus himnos, que es Mother, pues se convirtió en un hit durante aquella época e inclusive durante varias semanas fue uno de los videos más pedidos en MTV. Recordemos que MTV fue una de las banderas de la cultura y de la educación juvenil de aquella época, ¿no? Entonces nos podemos imaginar el nivel de popularidad que durante algunas semanas, algunos años tuvo Glenn Danzig, ¿no? Y bueno, el caso es que todo esto nos habla finalmente de la trascendencia de estos autores, ¿no? Y también algo en lo que coinciden mucho es aquí estamos viendo, por ejemplo, el fondo de Sergio, donde vemos pues algunos de los representantes de pues las líneas musicales más importantes del rock venido de Gran Bretaña. Y pues aquí en esta ilustración de Michael Larred nos habla del interés de Michael Larred, del propio interés de Michael Larred por la música, ¿no? Estamos hablando de un artista que así como su estilo y su narrativa y sus intereses están definidos por muchos de los autores y de los temas que se vieron en el cómic desde los años 40 hasta la actualidad, también está definido por mucho de la televisión, por mucho de lo que vio en la televisión y mucho de lo que escuchó en la música, ¿no? Michael Larrett es un autor muy definido por el rock desde los años 60 hasta la actualidad, ¿no? Y esto lo podemos ver en su obra. Tan es así que tiene un par de obras básicas, ya una que mencionó Sergio, que a pesar de que a mí me parece que no cuajó del todo, pero es una obra despampanante visualmente, que es esta semibiografía de David Bowie, que presentó hace cosa de 5 años. También tiene una miniserie que es despampanante y que se llama Red Rocket. Es una Mm, miniserie que él, bueno, esa miniserie originalmente la quiso hacer como la biografía de David Bowie, pero no llegó a un acuerdo con David Bowie, desafortunadamente, y por eso la presentó como un personaje propio, que aquí es prácticamente la historia de Ziggy Stardust, ¿no? Y esta historia, pues bueno, sirve para que Michael Larrett cuente la historia del rock, ¿no? Desde que surge en Estados Unidos hasta los años 90, ¿no? Y es una obra despampanante, ¿no? Estamos hablando de 7 números que se publican de manera paisada y que después fueron recopilados en un libro y que de hecho dan pie también para una película independiente escrita y dirigida por Michael Larrett y que es muy difícil de conseguir, que ahorita se me ve el nombre, pero bueno, es digamos como que la secuela de este Red Rocket. Y ahí también nos habla de los vasos comunicantes que hay con Glenn Danzig, ¿no? Porque estamos hablando de dos autores que si bien, como ya hemos dicho y repetimos, no son de la misma especie, sí son como que almas afines, ¿no? Porque recorren el mismo camino a pesar de que no tengan los mismos intereses, pero también coinciden en muchos otros intereses, ¿no? Y aquí de alguna manera los dos llegan al mundo del cine también de maneras distintas, pero coinciden en el cine independiente
y porque a pesar de que no es el medio idóneo que escogieron para presentar sus historias, sí es un medio que los apasiona, de los cuales ambos son fanáticos y al cual de alguna manera llegaron de maneras muy distintas, pero llegaron, ¿no? Y pues bueno, Glenn Danzig, como ya lo dijo Sergio, las primeras adaptaciones que surgen de Verotic son en el cine pornográfico, abiertamente pornográfico, y en años recientes, a partir de la pandemia para acá, Glenn Danzig, pues de hecho se ha alejado un poco de la escena musical y se ha concentrado más en el cine y ya ha realizado un par de películas. Ya hasta ahorita nada más he podido ver la primera, que es una antológica, se llama Verótica, de hecho la imagen que Ujú, tengo atrás es el cartel. ujú. Y es una historia donde presenta tres historias basadas en sus personajes de Verotic. Aquí nada más puntualizo, el sello de él es Verotic. Verótica es una antología que sacó Tecnología. dentro de este sello, es una antología de los 15 números que hablaba Sergio, que son fabulosos, con historias cortas. Y de estos, pues Glenn Danzig en su primera película que se llama Verótica, episódica, presenta tres historias, malísimas las tres, pero por lo mismo muy disfrutables, porque como ya bien lo dijo Sergio, Danzig tiene todo el conocimiento y más necesario, creo yo, para hacer obras tanto en la música como en el cómic como en el cine que tendieran hacia las grandes esferas, ¿no? Es decir, hacia la mamonería. Pero él, por alguna razón, decide como que irse hacia el kitsch, ¿no? Con todas las herramientas necesarias y con todo el conocimiento, ¿no? Entonces, Glenn Danzig como que se asume un tipo con todo el conocimiento necesario, pero él no quiere hacer uso de él, como que se quiere incrustar dentro del kitsch y que me parece que eso es lo último que he estado realizando tanto en la música como en el cine y en la historieta. Realiza un kitsch que uno yo creo que no se atrevería a hacerlo, pero él lo hace muy consciente de los mecanismos del kitsch y logra cosas realmente disfrutables, ¿no? Y ahorita me parece que en ese estado está Glenn Danzig, pero yo no lo digo como detrimento, ¿no? Yo lo digo como realmente algo que ahorita prácticamente no se está haciendo y que hay que tener verdadero conocimiento para lograrlo y Glenn Danzig lo está haciendo. Ya nada más como colofón de lo de Verotic y como para dejar un poco más aclarada la idea, quiero decir que Verotic, repito, fue un sello. Dentro de este publicó muchos títulos Danzig, como ya lo comentó Sergio, durante los primeros 5 años de Verotic, que son el segundo lustro de los años 90. Es una editorial muy constante donde desarrolla varios personajes como Satánica, como la Grub Ujú, Girl que ya mencionó Sergio. eh, Desarrolla varios cómics a partir de diversas pinturas de Frank Frazetta, como es el ujú. caso de Dead Red Dealer. Dealer. Allí en Dead Dealer, Glenn Danzig fue el primero que hizo los cómics de Dead Dealer. Aquí tengo los cuatro que publicó. No se verán muy bien, pero aquí andan los cuatro. También publicó cómics a partir de las pinturas de Jaguar Gott Ujú, de Frank Frazetta. Y bueno, el caso es que presentó, desde entonces, desde el 94 hasta el presente, ha publicado yo creo que alrededor de unos 20 25 títulos distintos. ujú, Y dentro de los mismos ha presentado diversas miniseries de sus personajes creados por él mismo, ¿no? Como es el caso, ya les dije, de Satánica, como es el caso de una mujer araña que de hecho es protagonista de uno de los cuentos presentes en la película, ujú. que es esta Es la, Dayet, esta Dayet, araña Dayet, la araña albina, sí, la araña albina. Es pues. una locura la historia que presenta en su película. Pero bueno, el caso es que sí, Verotic, a pesar de que ahorita prácticamente en los últimos 10 años se ha presentado como que un cómic por año, hubo una época en la que fue muy constante y definitivamente, incluso contando las historias menos logradas de Verotic,
fue realmente un sello muy, muy disfrutable, ¿no? Incluso recuerdo que llegó a presentar alguna historia dibujada por Junko Mizuno, ¿no? Esta gran creadora de manga cute, de horror, Ujú. y por ahí presentó Kawaii, algunas, kawaii, es kawaii, el sí, kawaii. por ahí presentó algunas portadas e historias para Verotic, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es algo de lo de Verotic, y pues bueno, Michael Darrett también tiene muchísimas cosas. Sí, así es, sí, sí, pues bueno, o sea, digo, todo se resume a ese maravilloso diálogo que cada quien toma del pop, ¿no? De las cuestiones del pop, porque digo, no deja de ser, toda esta cultura de la serie B, pues no deja de ser parte del paisaje de los consumos culturales, ¿no? De lo que tomamos y demás, ¿no? Ujú, Ahora, como dicen, lo que te queda, ¿no? Insisto, se podía todavía en los noventas, a modo de privilegio, pues tomar de ambos, ujú. ¿no? O sea, no, no es que fueras fan de Verotic y te cayera gordo Mike Allred, no, o sea, podías comprar de los dos sin ningún problema y nadie te veía feo ni te decían poser. Bueno, sí había lectores y melómanos que escuchaban nada más al Sí, thrash no, sí, metal y claro. no escuchaban el Britpop, o que había lectores que nada más leían a Madman y otros que no, y otros que solamente leían Verótica, pero uno que sí siempre estaba abierto a todo tipo de gustos, pues tenía estas dos lecturas ya maravillosas, ¿no? Ya era maravillosa. No, y insisto, o sea, insisto, hasta como muy entrado a los 2000 yo conocí a alguien, o sea, pues creo que a ti, Ajá, que conociera a Mike Allred, que le gustara, que le interesara. Pese a que incluso en una revista tan mainstream, podemos decir como era Hero, la revista Hero, que también es en cierto modo legendario, pues tenía un insert justamente de Madman, ¿no? ajá, Y yo lo veía muy conectado, pues todo lo que traía Vértigo, sobre todo Peter Milligan, ¿no? sí, Y y en el otro caso, pues era lo que se vendía ahí, underground, subterráneo y demás, ¿no? Pero pues uno también ya traía el gusanito del gore, ¿no? Ahora, hay que decirlo, pues es que daba un paso más adelante, o sea, no era solo el gore, sino que además era el gore combinado con lo explícito, ¿no? Con lo con el sexualmente porno. explícito y sin ninguna censura y ahora sí con los pelos de la burra en la mano, ¿no? Exacto, aquí el money shot podría ser de semen o de sangre, ¿no? Exacto, sí, sí, o sea, O era una. combinados. Y ahora, mira, a mí lo más preocupante para mí es cómo se ha internalizado la censura. O sea, es muy fácil encontrar a alguien que, se espante, ¿no? Se impacte. O hay una campaña entera para que quiten las escenas de sexo de las películas, ¿no? O sea, Mm, Netflix censura las cosas que proyecta, ¿no? Pero no es tan necesario porque la misma gente ya, y sobre todo duele o pesa cuando es alguien joven, ¿no? mm. Que ya empieza a decir, no, bueno, es que esto no, no está bien, y pues, ay, se ve algo ahí, ¿no? Y bueno, pues es preocupante porque afecta directamente a las historias. O sea, aquí, digo, tanto Mike Abbott hacía lo que se le pegaba absolutamente la gana. O sea, esa primera serie de Mad Men en que de pronto viaja al pasado y de pronto no se sabe si lo reconstruyeron a partir de un grupo de cadáveres. Este doctor, que es su co-creador, que su cerebro todo el tiempo va creciendo, ¿no? Ah, Y de pronto llega un momento en que es 100% materia neuronal, ¿no? sí, ya anda en otro nivel de pensamiento que ya nada más balbucea, ¿verdad? Ya nadie le Ajá. entiende. Sí, o sea, se vuelve una forma de energía, ¿no? Eso te habla y eso pasaba en bien poquitas páginas, o sea, ¿Eh? hay un momento en el cual sus sueños, los sueños de Madman son mucho más importantes que la realidad. Y lo único que lo ancla, y bueno, eso es muy bonito, o sea, hay que reconocer, pues a lo cursi y horrible que es, pero es muy lindo. Lo único que lo ancla a Madman, a la realidad, pues es una chica, ¿no? Igualita a su esposa, ¿no? Exacto. Pero bueno, ok, ¿no? Y bueno, pues insisto, o sea, te mandaba directamente a esta escuela incomparable que era en los 60 el cómics, ¿no?
donde más o menos sucedía algo así, que pasaba una cosa y luego pasaba las cosas más complicadas, las cosas más demenciales, más productos de la imaginación y además tantos artistas que había en ese momento en los 90 que justamente estaban creando sus propias historietas, ¿no? Y sus historias no tenían ningún límite, pues, ¿no? Y bueno, digo, hablando también un poco ya de esas cuestiones del cine, digo, yo tampoco he podido ver la película de Adler. Me impacta mucho que nunca ha tenido como que un diálogo con el cine, parecería que sería como su... hubo años y años y años en que se habló de una adaptación de Mad Men, pero se me hace muy complicado que se genere, que se haga, pues. Es, Ya, esa es una bueno, historia muy triste, ¿no? sí, muy triste porque muchos de los que estaban involucrados, bueno, pues ya han fallecido, ¿no? Este, y también la época ya cambió, ahorita yo creo que ya no hay sensibilidad para eso, ¿no? O sea, se me hace muy difícil, ¿no? Y bueno, o sea, sí, o sea, Verótica, la película, pues qué decir, ¿no? O sea, yo cuando la terminé, digo, obviamente no esperas gran cosa, ¿no? Pero inmediatamente recordé a ese otro metalero que se puso a hacer su película, que es Danny Fields, ¿no? Que hizo su película de antología también de horror, por supuesto. O sea, tiene que ser antología para ayudar a los presupuestos, ¿no? Y porque las historias pues no pueden ser tan largas, ¿no? Y y pues sí, o sea, realmente no, o sea, ni como se ni ve, ¿no? O sea, eh, las actuaciones y demás, todo es como muy cutre, pero está bien, o sea, está bien, porque es lo que él quiso hacer, o sea, le Mm, interesó hacerlo, existe, sucede. Ahorita, si no recuerdo mal, la segunda es una cosa como de vaqueros, vampiros de vaqueros, vampiros, exacto. o sea, son unos vampiros vaqueros. También ha de estar súper cutre, pésimamente actuada, Bueno, y aquí este, estamos hablando de que ya tiene actores como Julian Sands, ¿no? Que recientemente, sí, bueno, no que, recientemente, pero que murió hace falleció algunos así. meses, ¿no? Y y pues sí, o sea, es como como que quiso hacer su película y ya, o sea, le valió gorro 100%. Sí. ¿Te gusta a ti, que tú eres mi fan? A mí no me importa, yo hice mi película. Y deberíamos de estar en una época en que fuera la edad de oro de eso, ¿no? O sea, todo el mundo debería tener su película, tener su serie, tener su documental. Y ahora más bien el gran evento cultural que ha habido en los últimos 4 años, pues es ni más ni menos que la IA, que es Mm. exactamente todo lo contrario a este espíritu creativo, sino que es, pues que alguien más lo haga, que lo haga la computadora y los resultados, por supuesto, que son absolutamente mediocres, ¿no? ¿Quién sabe si haya una evolución? Probablemente sí, ¿no? Probablemente sí haya una evolución de toda esta cuestión, pero con más razón todos estos intentos, todos estos esbozos, el intento de película de Glenn Danzig, por supuesto, ¿no? O sea, así como existe el intento de homicidio, bueno, esto fue un intento de película. Este, con más razón son heroicos, ¿no? Y que Mike Alred haya defendido siempre su lenguaje, sus códigos, que lo haya acobijado Dark Horse en un principio, cuando Dark Horse todavía no era el conglomerado que es ahora, o sea, era una empresa que estaba todo el tiempo pues, al borde del cierre, ¿no? Pues es eso, o sea, nos recuerda una vez más el valor de aventarse, pues, ¿no? Pero también nos recuerda que tiene que haber un público, o sea, tiene que haber un público interesado, tiene que haber un público que pague, ¿no? O sea, así de simple, que pague por las cosas, ¿no? Y bueno, pues, no, digo, yo me quedé, yo digo, si se trata de hacer algunas recomendaciones porque es muy complicado en el caso de Verótica, pues bueno, para mí, o sea, sí, el Verótica, pues, por supuesto, ¿no? Sí, claro que sí, ¿no? Pero fuera de eso, pues el Dead Dealer, que es como justamente aplica esta, si no recuerdo mal, creo que hasta incluso lo escribió el mismo Danzig, ¿no? Sí, sí, son guiones de Danzig. Sí. Es un dibujante que ahorita no recuerdo quién es, porque El primero es recordamos, Simon Bisley. ajá, sí, Porque claro, sí, dibujaron Bisley, Liam Sharp y Arthur Suidan. y aplica la lógica del porno, podemos decir, pero nada más que aquí es pura matadera, o sea, casi no hay historia. Ha habido varios intentos de hacer un Dead Dealer con historia y con un pasado. Hasta sale un Dead Dealer niño por ahí en un
creo que es en Image o algo así, ¿no? Ha habido muchos intentos, pero para mí el correcto, para mí el más disfrutable, el ideal, es esta atrocidad que hacen en Verotic, que es matadera tras matadera, y cada vez más absurda, y cada vez son monstruos más estrambóticos, o sea, es, o sea, es desde el momento en que recibe el hacha, Mm, por esa hacha ya pasan hectáreas y hectáreas, así, océanos de sangre, ¿no? Y hasta el último número es un atascadero ahí impactante, ¿no? Sublime, sublime, absolutamente sublime, ¿no? Y me quedo también, bueno, pues por supuesto con los trabajos de Simon Bisley, que pues, o sea, es impactante la capacidad que tiene de la testosterona que trae encima el señor, ¿no? Ilustrando la Biblia, ¿no? O sea, háganme el favor. Que es bueno, cierto, ah, sí, o sí, sea, sí. sí, sí, o sea, venía de un mundo de pura intensidad, ¿no? Y yo, sobre todo, este personaje tan misterioso que es este Martin, quiero decir bien su nombre, Martin Emmons, Martin Emont. que es notablemente siniestro, ¿no? O sea, digo, hace rato la imagen que tenía pues era justamente de Emmons. Tiene muchos libritos de arte dentro del Verotic, muy difíciles de conseguir. Es alguien que gran parte de su trabajo, bueno, pues está en la moda, está en ciertas marcas que usaban sus dibujos para playeras y demás. Pero su toque distintivo son estas figuras esqueléticas, anoréxicas, podemos decir, ¿no? Extremadamente macabras, ¿no? Muy, muy macabras, ¿no? Era una sensación indescriptible, insisto, entrar a estos espacios ahí en las tiendas de cómics especiales para este tipo de cosas, donde encontrabas 100% lo porno, ¿no? Y encontrar esas figuras esqueléticas en la oscuridad, en la semioscuridad, en la penumbra. Sobre todo esta portadita que yo fue lo primero que le vi, que es esta como novia espectral, sepulcral, totalmente, ahora sí que la novia cadáver, ¿no? Y no, es un trabajo con un conocimiento de lo macabro, muy, muy interesante. Y lo más, bueno, tiene también esta serie que se llama White Trash, ¿no? Que por supuesto que es de una violencia, exacerbada totalmente, casi casi de los tres chiflados, ¿no? No más que gore, ¿no? Mm, Y bueno, saber, además, pues sí, estaba muy imbuido en las drogas, estaba con muchas cuestiones ahí de heroína y demás, y que finalmente se suicida, ¿no? Se suicida este artista. Pues te lleva a otro nivel vaya, es algo que no teníamos en ese momento, que era la lectura y saber qué iba a pasar después, ¿no? Entonces ya esta segunda lectura del Verotic completo, pues te deja un sabor interesante porque pues te habla de todos estos artistas que aparecen, por ejemplo, en el Verotic una sola vez y ni siquiera en internet aparecen, ¿no? Y a lo mm. mejor hicieron alguna cosa ahí muy, muy interesante. Sobre todo yo me quedo, digo, del Verotic todos estos años, me queda ese recuerdo de esa historia, creo que es en el quinto número del cirujano plástico, que se dedica a colocar genitales donde quieran a sus pacientes más ricos, ¿no? Entonces, pues obviamente la que tiene más dinero ahí, pues, o sea, es la historia de su paciente con más dinero y el resultado final, bueno, pues ni Cronenberg en sus peores pesadillas yo creo que puede trazar una figura como es la consecuencia de finalmente es eso, o sea, es la culminación de los deseos cuando no tienen límite, ¿no? Y no olvidas, o sea, no olvidas esa página con el resultado, pues, ¿no? Y no vemos nada ahora de eso, ¿no? O sea, digo, insisto, o sea, todo vuelve como a su fuente. Y sí, efectivamente hay ciertos hentais que en algún momento dado a lo mejor sí sería interesante discutir, los que están enfocados justamente en el horror y que pareciera que tienen un poquito este espíritu del Verótica, ¿no? Pero esa magia, porque esa es la palabra, esa magia tan especial que tiene el Verótica, no la he vuelto a ver, ¿no? No ha sucedido. Sí,
ahorita yo nada más, retomando un poco lo que comentabas de la película de Madman, quiero comentar que fue un proyecto que durante mucho tiempo, bueno, cierto tiempo lo estuvo trabajando con Robert Rodríguez, ¿no? Robert Rodríguez iba a hacer la adaptación de Sí, sí, Madman, sí, cierto. ya no se hizo, y de hecho, durante esos años en que se trabajó ese proyecto, en Madman, en las páginas de Madman, aparece un personaje que es Robert Rodríguez, ahorita no recuerdo cómo se llamaba el personaje, pero es Robert Rodríguez, es el perfil de Robert Rodríguez incluso trae su paliacate característico. Y bueno, pues ahí uno ve cuál fue esta gran relación entre el director de cine y este historietista, pero que desafortunadamente, aunque no concretó la realización de Madman, sí fue, digamos, como que el paso decisivo para que Rodríguez decidiera hacer Sin City, ¿no? Entonces, bueno, gracias a este encuentro, hoy tenemos un gran evento fílmico y audiovisual como lo es Sin City. Sin embargo, podemos imaginarnos lo que habría sido una película de Madman, ¿no? O sea, definitivamente habría sido algo extraordinario. Ojalá y en algún momento retomen el proyecto porque creo que la conjunción de estos dos autores crearía algo sumamente extraordinario, ¿no? Y bueno, viendo también la ilustración de fondo de Sergio, ya nada más quería rematar algo que hace rato ya no concluí, de la relación de Michael Arnett con la música y con la cultura pop de la televisión y del cine es tal que inclusive ahorita Michael Arnett junto con sus hijos y nietos, porque estamos hablando que ya tienen nietos, pues, como, no sé de qué edad, ya tienen una banda de rock propia, ¿no? O sea, Mm, hasta donde yo tengo entendido, no ha tocado todavía en eventos públicos, pero es una banda en serio y de lo que habla uno es que, o sea, la educación de la cultura pop en Alred es tan profunda que prácticamente ha hecho de su familia, de su vida propia, una especie de sitcom televisivo de los años 70, ¿no? Que es la Brady Bunch, ¿no? Esta familia que era, bueno, era una familia normal, pero que también tenían a sus elementos que eran intérpretes de música, ¿no? Ahí despuntó este David Cassidy, ¿no? Entonces estamos hablando de que Michael Larred es pues, prácticamente un icono pop que surge de, brinca de la ficción a la realidad, ¿no? Y esto también se transmina a toda su obra, ¿no? Entonces es realmente muy, muy interesante, ¿no? Ver la obra de Michael Larred porque está repleta de anotaciones, de sugerencias, de citas a la cultura del último siglo, ¿no? Y es fabulosa. Aquí vemos en el fondo de pantalla, no, en el fondo más bien de escena de Sergio, a varios íconos de la música, bueno, del rock británico y estadounidense. Y pues bueno, vean el trazo tan limpio, esa línea clara que es muy peculiar. Y a lo que voy es que Michael Allred surge en un momento en el que la popularidad de la historieta está dada por los trazos muy, muy abigarrados de línea de Jim Lee, de Rob Liefeld, de Todd McFarlane, ¿no? Eso era lo que era la moda de la primera mitad de los años 90, ¿no? Entonces imagínense el surgimiento de Madman, de Michael Larrett, con este tipo de trazo que es tan limpio, ¿no? Era realmente algo explosivo que no a mucha gente le gustaba, ¿no? Entonces, mantener ese trazo e irlo economizando y perfeccionándolo a través de 30 años hasta lo que vemos ahorita en títulos de Batman, en títulos de Superman, en miniseries que ha hecho Michael Larrett, en las propias series que creó con Peter Milligan eh, ¿cómo se llaman? Static. Ecstatic, perdón, Ujú. que es un grupo de mutantes y que es extraordinario, pues realmente nos habla de un iconoclasta, ¿no? Así tal cual, un iconoclasta del cómic actual y que se da el lujo de estar
un año en el cómic independiente y al siguiente regresar a Marvel o a DC, ¿no? Entonces estamos hablando aquí realmente de una de las presencias más, en la actualidad me atrevo a decir, de las presencias más extraordinarias en el mundo del cómic y que va a estar afortunadamente por acá. Ojalá abra más los ojos de una mayor cantidad de lectores para que pues se lean otro tipo de cosas en mayor medida aquí en México y también pues se publiquen más cosas distintas, ¿no? Y pues con Danzig, pues ya hablamos demasiado. Esto ojalá abra el interés de los lectores para que busquen la obra editorial de Glenn Danzig en cómic, que es extraordinaria. Ojalá se atrevan a verla, porque como ya bien lo dijo Sergio, son cosas que no se han vuelto a ver y que ahorita no se verán, no sé en cuánto tiempo, porque desafortunadamente la censura ahorita ya no la están ejerciendo las generaciones viejas, como sucedió hace 50, 60, 70, 80 años. Ahorita, curiosamente, la censura está surgiendo por parte de las generaciones jóvenes, lo cual pues, es desastroso, ¿no? Porque estamos hablando de que muchas cosas no están llegando ni siquiera al tintero, porque pues ya no está permitido, ¿no? Entonces, pues acérquense a la obra de Glenn Danzig para saber para conocer lo que se están perdiendo ahorita, ¿no? Pues hay muchas historias, ¿no? O sea, sobre todo en el caso de Danzig, pues hay, en todos estos años de publicaciones de Verotic, pues hay muchas historias, la de Phantom Girl, que pues así tal cual se la pirateó, ¿no? O sea, le valió gorro. Y pues, por supuesto que le dieron una tremenda demandota, ¿no? O sea, todo el desencuentro que tuvo con Gonagai y que, curiosa, porque bueno, digo, Satánica pues era tal cual, Está efectivamente. Phantom Lady, ¿no? Ahí está la Phantom Lady, mira qué belleza. O sea, además eran unas ediciones bonitas, no se hubieran enojado, ¿verdad? Y bueno, pues toda la cuestión de Satánica, que por supuesto que es un rip-off de Devilman. Ahora ahí lo grato es que a partir de esta cuestión, Gonagai pues crea a Lady Devilman, ¿no? Mm, Que es un personaje totalmente distinto a Devilman, que tiene sus propios valores, sus propias cuestiones muy, muy interesantes, porque es una aproximación totalmente desde otra vía, ¿no? Entonces tenemos más bien que agradecerle, ¿no? O sea, pese a que no fue las mejores circunstancias, pero bueno, sin Glenn Danzig no tendríamos a Lady Devilman, ¿no? O sea, ni más ni menos. Si pueden, vean la serie es muy, muy interesante, el final es como siempre, con los finales de Gonagai, bueno, pues es absolutamente inolvidable, ¿no? Inesperado, muy filosófico, ¿no? Y justamente, digo, para cerrar también con Mike Albert, algo que me dejó, si nos vamos a poner con finales de moraleja, algo que me dejó la lectura, tanto por un lado, de las publicaciones de Verotic, como lo poquito que pude leer de Mike Albert, porque, bueno, pues es una obra extensísima, ¿no? Es este tema que existe desde el Madman original, ¿no? Que bueno, sí, o sea, le pasan mil cosas y son muy surrealistas y muy locas y demás, ¿no? Pero hay un instante, hay un momento justamente en el cual dice, ¿cuál es mi lugar? ¿No? O sea, de hecho se da en el primer número, bueno, en el primer tomo, ¿no? Que él dice, bueno, Madman dice, bueno, ¿cuál es mi lugar? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que tengo yo que hacer aquí en este mundo, en este aquí y ahora? Y entonces parece, cuando empiezas a ver todos los demás trabajos, que justamente y parece que proviene de una cuestión que tiene ahí mental, que por ahí le diagnosticaron, ¿no? Pero justamente son estos como ataques existencialistas, ¿no? Que me habías comentado. Parece que permean toda su obra, justamente, ¿no? O sea, toda esta cuestión de la vestimenta, de lo estrafalario, todas esas cuestiones de la cultura pop y demás, pues justamente son códigos para tratar de entender, o más bien para tratar de localizar y ubicarse uno en estos umbrales, en estos lugares, justamente, ¿no? Que es como todo este código de signos para significarse, ¿no? Entonces, bueno, pues
para los que tengan la oportunidad, probablemente yo no, pero para los que tengan la oportunidad de conocerlo y demás, pues justamente es pensemos, ubiquémonos en que estamos coincidiendo con personajes absolutamente, con autores que cuando no estén, y tarde o temprano va a suceder, pues se van a llevar a una época, Danzig, Alfred, Alan Moore, Collins, todo el mundo se va a llevar una época que de veras, no estamos valorando todavía. Y a lo mejor es justamente misión de ustedes no solo valorarla, sino llevarla al siguiente nivel. Sí, 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 sin duda. Algo que sí, eso también lo quería mencionar. Efectivamente es esta problemática que tiene Michael Laird, son unas especies de crisis que dice que tiene más o menos como que una al año, en la que entra como que en una especie de terror existencial y se pregunta, o sea, el problema empieza a partir de que se pregunta cuál es su papel en la existencia, ¿no? Y de ahí, pues bueno, obviamente eso va creciendo una serie de preguntas que pues lo dejan prácticamente paralizado durante 1 o 2 días, ¿no? Curiosamente, cuando yo me enteré de esto, recordé entonces a la distancia que cuando él era activo en Facebook, hubo una ocasión en la que pues, a mí hasta me preocupó, ¿no? Una publicación donde hablaba de que se daba cuenta de que su trabajo, pues no tenía mucho valor, etcétera, etcétera. Ya sabemos, ¿no? El tipo de situaciones. Pero en este caso, pues yo pensé, pues se me hace esto tan increíble porque de entrada la historia de amor de Michael y Laura Alred es como que la historia de amor perfecta, ¿no? Estamos hablando de que Michael Alred ha dicho que cuando él vio por primera vez a Laura a los 18 años, se la encontró en la parada del autobús, fue amor a primera vista entre los dos, ¿no? Desde entonces no se separaron y meses después se casaron y hasta el día de hoy es un matrimonio feliz, ¿no? Con hijos y nietos, como se los decía. Entonces, y aparte estamos hablando de una pareja de artistas, ¿no? Ella es su colorista. Entonces, cuando yo me enteré de esto en Facebook, dije, pero ¿cómo es posible si tiene una vida perfecta, ¿no? Y pues bueno, esto es lo que sucede. Entonces, esto efectivamente permea en sus cómics y permite que tengamos de alguna manera en Madman un cómic tan peculiar y tan rico en tonalidades, porque efectivamente, a pesar de ser un cómic tan lúdico, tan visualmente colorido, hay momentos en los que Madman llega al punto de que se hace interrogantes existenciales muy, muy profundas y muy interesantes, ¿no? Porque rompen con el esquema que llevaba la historia y pues al mismo lector también lo meten en otra dinámica que te permiten ver desde otra perspectiva el cómic que estás leyendo y el medio mismo, ¿no? Entonces, esto que menciona Sergio, pues es uno más de los detalles interesantes de la obra y del mismo autor, Michael Allred, ¿no? Y así es, o sea, yo creo que te sensibiliza, Ujú, todo su trabajo te sensibiliza sobre cómo todo está conectado, ¿no? Todo está tan conectado, tan intrínseco, ¿no? Ahora que está el revival de Watchmen, bueno, pues justamente es eso, ¿no? El campo intrínseco. Pero ujú. bueno, ya son otras historias, otros eventos. De momento creo que ya estamos cerrando con el tema, salvo tengas otra opinión. No, no, está perfecto y pues bueno, ahí nada más recordarles que busquen la obra, lean la obra de Glenn Danzig, escuchen la obra de Glenn Danzig y también vean su obra en cine, ¿no? Y en el caso de Michael Arndt, pues igual, ¿no? Y si tienen chance de conocerlo, pues qué Salvo, mejor, porque eso va a permitir que busquen más de su obra. si tienen chance de saludarlo y decirle, oiga, es que lo conocí a usted por revista, bueno, ok, háganlo, estaría muy simpático, ¿no? Y nos Así es, avisan. Bueno, muy pues bien, muchísimas gracias. Estamos preparando los siguientes. Va a estar muy bueno el siguiente, van a ver. Y bueno, pues estamos en contacto. sale. Pues por acá nos estaremos viendo próximamente. Gracias. Hasta luego.